Juan Carlos Canales ya está en la casa y además hoy es su cumpleaños, así es que le mandamos un fuerte abrazo cumpleañero para el camarada Canales. ¿Cómo estás? Ya Bien, muchas partiste el gracias. pastel, ya te cantaron las Ya, mañanitas, sí, todo como debe de ya ser, ¿no? recibí una buena cantidad de felicitaciones, cosa que agradezco mucho, pero también, bueno, hoy 23 de septiembre es un día especial y no por mí, es aniversario de la muerte de Freud y aniversario de la muerte de Neruda. Sí, Órale, oye, desde pues es luego, un día importantísimo, ¿eh? es un día importantísimo, desde luego lo subrayo, no por mí, Claro, claro, claro. y no deduzco ningún tipo de constelación, ¿no? Cuidado, no sea que se vaya a tomar como Exacto. No, no Juan Carlos Canales sobreinterpreten. es un iluminado. No, no, pero es una fecha importante. Freud muere en el 39 y Neruda en el 73. Claro. Entonces, no se nos puede olvidar. Y precisamente, hablando de efemérides, había pasado por alto dos. Hoy voy a recuperar una. Y es precisamente que este año se cumplen 100 años de la psicología de masas y análisis del yo de Freud, que es un libro del que voy a hablar ahora, y también una efemérides que he pasado por alto, pero que voy a tomar más adelante, son los 100 años de la muerte de López Velarde, que Claro. sin duda alguna, ahora estoy releyendo a López Velarde y sin duda alguna es uno de los poetas más fascinantes en lengua española. Pero vayamos otra vez con la psicología de masas y análisis del yo. Mira, es un libro que se publica en 1921 y que desde luego hay que entenderlo en el contexto de lo que está pasando en ese momento en Europa. Es un momento donde las masas aparecen como protagónicas de la historia. Pensemos en la revolución bolchevique, pensemos en la fortaleza que adquiere el fascismo italiano y Mussolini en los 20, a partir del 22, pero particularmente en el 29 es un momento clave para el fascismo italiano. Pensemos, y esto hay que subrayarlo, porque parecería una especie de premonición del propio Freud, el ascenso de Hitler en 1933, ¿sí? Claro. Entonces, distintos intelectuales por distintas vías, dando distintas respuestas al fenómeno de las masas, están reflexionando sobre ellas. Pensemos en la rebelión de las masas de 1929 de Ortega y Gasset, pensemos la psicología de masas del nazismo de Reich del 33, y desde otra perspectiva, pensemos lo que significó historia y conciencia de clase de Lukács, lo que está escribiendo Gramsci en ese momento para entender, claro, desde otra perspectiva, la articulación de la masa, el partido y la revolución. Claro, en el caso de Ortega y Gasset hay una posición muy conservadora respecto al fenómeno de masas, y no así en Freud, porque Freud no valora propiamente ni toma, digamos, una posición de rechazo al fenómeno de las masas, simplemente está intentando dialogar con un libro que fue clave, que es La psicología de masas de Gustave Le Bon. Pero la importancia de Freud en este libro es que es una respuesta a la psicología de masas de Le Bon, en el que Freud bucea en la estructura que subyace a los fenómenos descritos por Le Bon. En ese sentido, Freud, digamos, en 1921, bueno, ya es un hombre con una obra hecha, con toda una totalidad estructural para interpretar fenómenos, y entonces dialoga con Le Bon y a lo que describe Le Bon como acciones de la masa, Freud va a intentar indagar desde el psicoanálisis en las causas
que determinan a las masas. Desde luego, el centro fundamental que recupera o que plantea Freud es que la relación entre las masas y de las masas con el líder es una relación eminentemente libidinal, ¿sí? Es decir, lo que subyace sobre todo a la relación entre la masa y el líder es el amor, ¿sí? ¿No? Claro, en el sentido más amplio de lo amoroso, ¿no? Y entonces, Freud parte de un tema que me parece fundamental subrayar, que es cuestionar la separación tajante entre psicología individual y psicología social. ¿Por qué? Por la simple razón, y esto hay que subrayarlo para muchos críticos del psicoanálisis, que el individuo no puede prescindir del vínculo con el otro, ¿sí? Digamos, estas críticas que se hicieron a Freud durante muchos años, que concebía al individuo como una ipseidad, separado del mundo, no es cierto, porque el deseo se origina desde el otro, ¿sí? No es poco que en 1970 Lacan planteara toda la teoría de los discursos, que es una teoría del lazo social. Entonces, Freud está pensando el problema de la cultura y de la sociedad, como lo hizo en distintos momentos de su obra, desde el ensayo sobre el nerviosismo moderno, Tótem y Tabú, ¿sí? Luego seguiría el malestar en la cultura, Moisés y la religión monoteísta, etcétera, etcétera. Entonces, este libro de Freud responde a las preocupaciones por la cultura que planteó Freud desde muy temprana edad en su obra, por lo menos desde 1908. Bueno, eh, permíteme. Bueno, pero volvamos a Freud. ¿Qué es lo que define estructuralmente a la dinámica de una masa, tanto a su interior como en relación de esta con su líder? La respuesta, como ya lo dije, es la dimensión libidinal. En ese sentido, Freud cuestiona de Le Bon que el individuo como tal se diluya completamente en la masa sin ninguna reminiscencia a la propia conformación del deseo. Es decir, para Le Bon, la masa implica una transformación del individuo total, donde el yo queda anulado absolutamente. Y Freud dice, no, hay que explicar el fenómeno de la masa desde la articulación del individuo con el deseo y con la familia. Esto es también un punto de partida muy importante, ¿sí? Y desde luego con un tema que corre a lo largo de la obra de Freud y que había corrido ya desde Darwin, que es el tema de la horda primitiva. Y a partir de la diferenciación de dos modalidades de masa, la iglesia y el ejército, Freud va a desplegar un conjunto de conceptos de los cuales solamente voy a retener tres, para no apabullar con categorías y complejidades. Voy a retener tres fundamentales categorías que ve Freud en el fenómeno de la masa. Primero, la identificación. ¿Qué es la identificación para Freud? Bueno, la absorción del objeto, de alguna cualidad del objeto externo al interior del yo. Eso es la identificación. Cuando nos identificamos con alguien, es que estamos absorbiendo al yo algún valor que le otorgamos, ¿sí? Esa es la fuerza que, según Le Bon, determina la sugestión, ¿sí? Porque Le Bon está hablando de sugestión. Freud, en la búsqueda, digamos, de integrar la discusión con Le Bon al psicoanálisis, plantea uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis, que es la identificación. El otro es
propiamente el enamoramiento. ¿Qué pasa en el enamoramiento en términos psicoanalíticos? Que ese objeto, ese otro, se constituye en el ideal del yo, ¿sí? Es decir, lo que sucede en un proceso amoroso es que ese otro objeto, ese otro ser, se constituye en ideal del yo. Y el tercer elemento que me parece fundamental es la categoría de fantasía, ¿sí? Eh, Propiamente, digamos, la categoría de fantasía es una categoría nueva para el psicoanálisis, no está así planteada en Freud, aunque Freud había dejado cuestiones en torno a la fantasía, o más bien, lo que no está en Freud es el tema del fantasma propiamente dicho, el de la fantasía, sí. ¿Qué es la fantasía y qué es lo que determina, digamos, este otro vínculo de la masa con el líder? La fantasía de la completud, ¿sí? Lo que Claro. el éxito de un líder es que nos promete la completud, la salvación. Creo que en este momento particular en México resulta muy interesante acercarse a este texto de Freud y desde luego a otros textos que dialogan con Freud. Estoy pensando también en Canetti, en Masa y Poder, que va a Claro. ser otro libro clave. Y hoy día pensemos en Baudrillard, por ejemplo, como también Baudrillard retoma el tema de las masas en múltiples momentos de su obra, pero particularmente en México estamos viviendo un fenómeno muy interesante en torno al López Obradorismo. Si tú te das cuenta, gran parte de esta polarización en torno al López Obradorismo pasa por una erotización del mismo fenómeno. Finalmente, para muchos, López Obrador es la imagen, la fantasía de la completud, el que nos va a salvar de todos los males, ¿sí? Y desde luego, la, la, digamos, uno de los puntos centrales en la estrategia de López Obrador ha sido lograr que haya identificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, como en el cristianismo, López Obrador es igual a la comunidad de mexicanos. Eso es algo que precisamente ha revivido el entusiasmo político, mientras que otros presidentes se habían ido alejando y alejando de esta comunidad nacional, ¿sí? Entonces, desde luego que hay una identificación y desde luego por parte de grandes eh, de grandes grupos está el enamoramiento. Es decir, López Obrador ocupa el ideal del yo, el político incorruptible, el hombre que nos va a guiar hacia una nueva transformación, ¿sí? A casi un Edén como el que nos promete. Entonces, creo que es uno de los libros más fascinantes de Freud por la sistematicidad de su reflexión, por la forma en que problematiza el texto de Le Bon y su propio discurso, cómo va siendo problematizado. Entonces, creo que es un buen momento de volver a leer este texto clave Claro. en la obra de Freud y desde luego pensar que no todo fenómeno de masas hoy puede ser interpretado. Creo que está sonando tu teléfono. Sí, pero es una felicitación. Ahorita permíteme, bueno, Bueno, la puedes transmitir en vivo y en directo, querido listo. canal. Este, y desde luego, hoy aparecen en los fenómenos de masa otras cuestiones. Si no podemos seguir estrictamente interpretando los fenómenos de masas
a la luz de lo que vio Freud. Simplemente pensemos en lo que significan hoy las nuevas tecnologías de comunicación e incluso el propio Byung-Chul Han, que hemos comentado de él mucho, Riesman, se plantean si hoy podemos hablar propiamente de una masa como tal, de un grupo, o solamente, como dijera Riesman, de una muchedumbre de solitarios, Uy, qué frase, ¿no? qué frase, qué frase. Que es, y entonces, bueno, todo esto cambia la perspectiva, pero aún así no pierde vigencia la obra de Freud. No, eso es lo importante, ¿no? Porque a veces pensamos que ya es un tema hasta de arqueología, pero no. Creo que es muy aplicable a nuestro presente y una relectura, pues, rehace el texto completamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Desde luego, yo he subrayado siempre que en el ámbito de las humanidades el pensamiento no se supera propiamente dicho, ¿sí? Claro. Tampoco en las ciencias exactas, pero menos en el ámbito de las humanidades. Entonces, tenemos que pensar que Platón o Freud o Heidegger nos siguen planteando problemas y sugiriendo vías para entender esos problemas. Que haya que actualizar ciertas cosas es indiscutible, pero tampoco Marx ha perdido vigencia en muchas cosas, ¿no? Sí, tienes razón. Oye, pues aquí tienes varios mensajes. Federico dice, muchas felicidades por su cumpleaños, maestro Canales, por parte de su exalumna Nadia y de Federico, los eternos enamorados. ¿Qué Ah, tal, sí, eh? claro, claro. Extrañamos conversar con usted en los patios del edificio Sor Juana. ¿Qué tal, eh? Sí, fíjate, creo que te comenté algo de lo que hemos perdido el otro día con los alumnos que tutoreo. Me preguntaron algunos si era cierto que iba a haber una excursión a la universidad y me sonó rarísimo. Dije, ¿cómo que una excursión a la universidad? Me dijo, sí, profesor, porque no la conocemos. No Sí, conocemos nuestra facultad, cosa que me pareció verdaderamente triste para esos muchachos que no conocen su facultad y sobre todo que no tienen espacio de convivencia, sí, ¿no? Claro que extrañamos nuestros claro. espacios, ¿no? Claro Oye, que los extrañamos. Bonfilio también te escribe, dice, falta una comparación de El miedo a ser tocado, del que habla Canetti en Masa y Poder, Claro, con la fantasía de la completud. Eso es lo claro. que nos dice Bonfilio. Bueno, pues ahí ya se nos quedó la tarea, pero te dejo para que recibas las felicitaciones, para que vayas a la pachanga que seguramente te van a armar el día de hoy. Y te mando un fuerte abrazo, querido amigo, ya sabes que te queremos mucho y muchas felicidades. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, a todo el equipo de radio y de TV Boab y desde luego a todos nuestros radioescuchas y videntes. Muy bien. Gracias.